Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta T.S. Eliot, cuando son exactamente las 8:01 de la tarde, estoy abriendo la verja de madera de mi jardín y, como siempre, atrincherado aquí en mi sector de la biblioteca, junto a los poetas, los escritores que ustedes saben que amo tanto y con quienes converso siempre, incluso en largas noches de insomnio. Junto a mi jardín, por ahí se escucha el sonido de las bandurrias, los queltehue, de los pájaros aquí en el sector precordillerano. Hoy día ha sido un día esplendoroso, por lo menos aquí en Santiago. Un día después de la lluvia siempre hace que Santiago se vea mucho más bella de lo que es normalmente en un día de invierno gris o en un día de invierno contaminado. Mi pájaro, el chucao, está feliz, se ha paseado dichoso por el jardín con esa lluvia un poquito mezquina que ha caído, pero que algo es en medio de esta desertificación que lamentablemente avanza. Y como siempre los días lunes, yo me dispongo a cruzar desde mi jardín al patio de la escuela que está al otro lado de la calle y empiezo a escuchar el sonido de los niños, el sonido de las campanas, y me encanta la emoción de esa música del colegio presencial, del colegio real, donde profesores y alumnos se encuentran. Y siempre, siempre a la primera que veo es a ella. Escuchémosla. Muchas de las cosas que hemos menester tienen espera, el niño no. Él está haciendo ahora mismo sus huesos, criando su sangre y ensayando sus sentidos. A él no se le puede responder mañana, él se llama ahora. Él está ensayando sus sentidos, esa hermosísima afirmación de Gabriela Mistral. Y uno de los sentidos, el sentido del oído, el sentido de la escucha, el sentido de la música. Y ella escribe, entre sus famosos recados, un recado de las voces infantiles, de la alegría que le producía escuchar a niños cantando en escuela, en algún concierto, en lugares donde ella visitaba, pues ustedes saben que era una gran peregrina. Leo solamente un pequeño fragmento de este bellísimo texto recado de las voces infantiles de Gabriela Mistral. A estos mis niños, porque tan míos los siento como cosa parida, me los he visto y bebido por estos recodos y senderillos de América, que siempre, al verlos al fondo de sus voces, se me antojan también algo como la infancia de la tierra, para que mejor rimen en el ejercicio de su travesura y de su asombro. A estos mis niños los he oído cantar, en veces embebidos, niños amautas de la puna peruana o cholitos que ponen un timbre de fuente viva entre la sequedad de vidrio contra el cielo en que tiembla el anáhuac, o los indiecitos de Titicaca que cantan mientras las barcas fluyen de sus manos como encajes de agua, parte diciendo Gabriela Mistral. Y termina hablando al final del artículo: benditas estas mujeres que en suspiro y dolor, cuando sus párvulos eran apenas instancias de vida, les cuajaron entre médulos y estos arrullacos de oro. Yo, la distraída, la de oficio de silencio, me hago más la que no pisa, la que no respira, la todo oídos, para que ellos, mis niños, mis hijos, me colmen los entresijos y la sangre con la nueva primavera. Se ve que Gabriela Mistral de verdad se emociona, entra casi en éxtasis cuando escucha a los niños cantar. Bueno, ese es el milagro de la música que debiera estar mucho más presente en nuestra educación y, como lo hemos comentado otras veces,
con profesores de música aquí en Desde el Jardín, cuán importante sería darle una centralidad a la música en la educación chilena. Y si hubiera que hacer cambios, se dice que la pandemia es la oportunidad, por fin, de introducir renovaciones y cambios, no una reforma más administrativa, porque reformas han habido demasiadas en la historia de la educación en Chile, sino que cambios de verdad, de contenido, cambios con sustancia. Pienso que la música debiera ocupar un lugar central, como lo ocupa en otros sistemas educacionales. Pensemos en Alemania, pensemos en Israel y pensemos en otros países. Y para hablar justamente de eso, vamos a conversar con un profesor de música que además es director de la orquesta Sonidos de Luz, una orquesta enfocada en estudiantes ciegos y en baja visión en el Colegio Santa Lucía de la Cisterna de la Fundación Luz. Él ha ganado varios premios como profesor y en este momento está entre los seleccionados para recibir un premio internacional muy importante que es el Global Teacher Prize, un premio que elige a los mejores profesores del mundo, y ha ganado un premio como profesor de música, como mejor profesor de música. Me refiero a Cristóbal Rojas. Ustedes se imaginarán, este es un señor que tiene un larguísimo currículum con todos estos premios, tiene apenas 35 años y eso me alegra aún más que un profesor joven con esta vocación, con esta mística, con esta entrega, con este rigor, además haya sido reconocido. Cristóbal, qué gusto de tenerte aquí en Desde el Jardín. Hola Cristian, un gusto igual. Muchas gracias. Oye, lo primero que te quiero preguntar es, tú eres profesor de música y empezaste a encabezar, me parece que en el año 2015, esta orquesta de Sonidos de Luz. Me gustaría que me explicaras en qué consiste ese proyecto, que suena además muy bonito, ¿no? Orquesta de Sonidos de Luz. Sí, claro, yo soy profesor de música, efectivamente, el año 2009 me titulé y desde el 2010 ejerzo como docente y el 2015 me hice cargo de la Orquesta Sonidos de Luz, que es un proyecto que tenía el Colegio Santa Lucía, como mencionaste, de la Fundación Luz. Y está una banda compuesta por jóvenes músicos ciegos y baja visión. Ellos son todos súper buenos músicos, súper aplicados, y tenemos ya un repertorio que hemos ido trabajando ya bastante amplio. Me imagino que la ceguera, porque hay que hablar de la ceguera. Yo hago clases de literatura y tengo alumnos ciegos que les carga que les digan no vidente, por eso yo digo Sí. ciego. La ceguera es un gran misterio, cómo los ciegos, y tú me imagino que has ido de a poco conociendo un poco más ese mundo, Claro. perciben el mundo. Fíjate que hay un escritor que a mí me encanta, uno de mis escritores favoritos, Jorge Luis Borges, que decía, porque se fue poniendo completamente ciego, es decir, gran parte de su obra la escribió ciego, ¿no? Claro. Y dice, la ceguera me ha enseñado a pensar más, a sentir más, a recordar más y a leer y a escribir más. ¿Te hace resonancia esto que dice Borges en relación a los niños con los que tú Sí, trabajas? Totalmente. Es que claro, al final como que los otros sentidos se potencian mucho. Aprenden a recrear su entorno en el fondo en base a los otros sentidos. Claro. El tacto, el gusto, el oído. Y el oído en la música es fundamental. Entonces eso hace que tengan un potencial importante en una herramienta tan importante también para la música. ¿Y cuál es la metodología de trabajar con niños ciegos? ¿Es muy distinta la metodología de dirigir una orquesta de niños que no son ciegos, son videntes, digamos? Claro, lo que pasa es que en general todas las técnicas de dirección de orquesta son todas visuales, son todos gestos con las manos, es todo un lenguaje netamente visual. Entonces el trabajo que yo he ido haciendo desde el 2015 hasta ahora ha sido como ir adaptando las indicaciones que se dan en dirección, pero a elementos sonoros. Como por ejemplo un pandero, como de este tipo. Ah, ese pandero que tienes ahí, ¿ya? Este pandero. ¿Ya? Este pandero me lo pongo en el pie y tiene como un elástico, y con eso puedo, cuando hacemos el trabajo del ensamble del repertorio, por ejemplo, con ese pandero voy llevando el pulso, entonces así vamos cuadrando todo. Y es como un metrónomo, funciona como un metrónomo. Claro. Ya. Un metrónomo. Pero un metrónomo más flexible. Después lo enseñamos con metrónomo cuando ya está más ensamblado, sino que es como un metrónomo que me sirve para ensayar ciertos detalles, cosas,
Y después, cuando ya estamos como en la ejecución del tema, yo evito llevarlo todo el rato con un metrónomo, sino que lo ocupo para dar indicaciones, como cuando entra un solista, sale un solista, cuando va a empezar el tema, si el tema va a cambiar de pulso. Eh, Todas esas, o sea, por ejemplo, la entrada, las indicaciones de cifra compás del comienzo, por Oye, ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, claro, ya. con el pandero. Con el pandero. Oye, Cristóbal, ¿y cómo leen música? ¿Leen música? ¿Leen en braille? ¿Cómo leen Sí, música los estudiantes? hay un sistema de musicografía braille, se llama, que está Ujú. basado en el sistema braille. Y es la manera de escribir las partituras, claro, en el sistema braille, que es el sistema oficial. Pues sí, nosotros lo hemos ocupado poco. Yo un tiempo estuve haciendo más que nada como para teoría, como dictados de solfeo y ese tipo de cosas, porque en verdad en términos prácticos el músico ocupa las manos o para leer la partitura o para tocar, pues. No Claro. funciona de la misma manera que la partitura en tinta, Ujú. que ahí el músico está haciendo un acto simultáneo. Acá no se puede dar. Entonces sirve como para estudio, en verdad, como de la teoría, de la armonía. Eh, para eso tiene una funcionalidad, pero como en términos prácticos, como un músico leyendo a primera vista, no se da. Po. O creo que podría ser la primer tacto, un coro, por ejemplo, Ajá. algo vocal. Oye, Pero Cristóbal, entiendo dentro de tus datos biográficos que esta vocación por trabajar con músicos chicos tiene algo que ver con que tú tuviste una abuela que había estudiado sí, piano, que se fue quedando ciega. Hablábamos de Borges al comienzo, sería como el caso de claro. Borges, pero en versión musical. Pero siguió tocando habiendo perdido la vista. Me gustaría que me contaras Sí, esa impresionante historia de tu abuela. sí, bueno, mi abuelita, claro, ella siempre vio en general y cuando ella estaba muy, muy viejita, que ahí la conocí yo, porque era el nieto más chico de todo, en el fondo, entonces para mí siempre fue como mayor, pues, y ella quedó ciega cuando yo era muy pequeño, o tal vez antes, en verdad, tal vez cuando yo nací estaba ciega, no sé desde cuándo, pero yo siempre la vi tocar piano con los movimientos como recordando los movimientos, como sintiendo la música, como llevándolo con el oído también. ¿Qué edad tenías tú, Cristóbal? Eh, haber, haber Eras sido, chiquito. sí, chico. Es que siempre en mi entorno se ha tocado. Mi O sea, papá la también música era tocaba, parte de tu vida, digamos, tu vida claro, familiar. La música estaba claro. alrededor. ¿Y te recuerdas algo que te haya dicho algo, ella, que te haya transmitido ella de la música? Sí, sí, siempre compartimos mucho. Y técnicas, por ejemplo, técnicas, de hecho, a veces me enseñaba como cosas, incluso para poder tener más flexibilidad en los dedos, me acuerdo. Oye, yo O- preparé esta sorpresa, tengo aquí un tocadisco ochentero, aquí en mi biblioteca, en un vinilo, estamos escuchando el Minué in G de Ignacy Jan Panderewski, un músico polaco muy especial que además fue político, ¿ah? Un músico muy activo. Vamos a escuchar un poquitito de la música. Entiendo que esta era la música que tocaba, una de las músicas que tocaba tu abuela, ¿no? Esa es la que más tocó, y yo creo que esa es la que más recordó y mantuvo en su memoria hasta cuando estaba muy, muy viejito, poco antes de morir todavía la tocaba. Entonces vamos a invitar a todos los radiovidentes a cerrar los ojos, vamos a ver esta escena, una abuela que se quedó ciega, que está tocando el piano y hay un niño que está al lado de él escuchándola. Vamos ahí. Es muy hermosa esta música
Tú Sí, como músico, a ver qué nos puedes decir de esta música particularmente, que te evoca a ti o por qué te parece interesante a como mí, pieza, aparte del recuerdo que tienes con tu abuela. claro, tengo ese vínculo como familiar con la pieza y además me provoca alegría. Siento que, bueno, pasa por unos pasajes como bien más oscuros, más densos, pero en general es alegre, es como esperanzador en la melodía. Y como te digo, el vínculo familiar es importante porque me da la impresión de que mi abuelita, como te dije, siempre memorizó esta melodía porque para ella debe haber sido algo liberador. Lo tocó hasta su último día. Y me imagino que la música debe ser un refugio muy... Se dice que es el último sentido que se pierde. Se ha hablado de la importancia de la música, por ejemplo, la gente que tiene Alzheimer, cómo pueden recordar músicos a través de la música, se conectan con emociones o recuerdos que habían perdido. Me imagino lo que para un ciego puede ser la música. ¿A qué conclusión has llegado tú con los niños con los que trabajas en tu orquesta, Cristóbal? Yo creo que es algo que le sirve como expresión muchísimo, bueno, a todo el mundo, pues en verdad, pues ciego o no ciego, es un método de liberación de las cosas que uno vive, de las cosas que uno, no sé, que de repente guarda o piensa, eh, lo liberan en la música. Entonces, me he dado cuenta que para ellos es algo que los empodera bastante, como de ellos, así como que se sienten muy, porque se destacan, pues, se destacan. Y eso que tú estás diciendo de que la música los empodera, me da la impresión que tiene que ver con el espíritu de este proyecto, que esto no es asistencialismo, ¿no? No, Sino que es convertir a estos niños en protagonistas a través de la música, pero no es sí, de asistencialismo. hecho, la idea es que varios sean profesionales después, pues también una parte que trabajamos, que o sea, la idea con las fundaciones Luz es lograr que ellos puedan ser profesionales en la música. Pues. Estamos ahí viendo algunos convenios y vinculaciones con universidades. Bueno, por ejemplo, tenemos el clarinetista de la orquesta, que en 2019 fue recibido por el Conservatorio de la Universidad de Chile, por la Escuela de Música. El primer ciego, en verdad, como admitido en una carrera de intérprete. Oye, qué impresionante eso. ¿Y ese músico qué edad Sí, tiene? ahora está en cuarto medio, Bernabé va a cumplir 18, ahora luego. Está Es, en la etapa básica. es el primer Sí, músico ciego entonces, ¿no? sí, o sea, y el conservatorio existe cuando en 1800 y algo, no sé exactamente, pero en todos estos años de historia eh, nunca nadie se ha titulado de intérprete en mención a algún instrumento y que sea ciego. Entiendo que la Bernabé. música, entiendo, Cristóbal, que la música es el eje de la pedagogía, el currículum de este colegio. ¿Qué hace la diferencia de un colegio donde la música es el eje de donde no lo es, donde es una asignatura casi marginal, digamos, casi como Claro. por cumplir, porque, no sé, un decreto del Ministerio de Educación lo exige? ¿Cuál es la diferencia, Cristóbal, tú como profesor? ¿Qué es lo que ves ahí? Yo creo que la principal diferencia es que la música, además de todo lo intelectual que conlleva, así como la teoría y todo lo que se podría estudiar de la música de la manera intelectual, tiene un vínculo con lo emocional, con lo espiritual. Entonces, eso hace que la educación sea más integral, pues sea como más como en el foro, no uno como ser aparte de uno como conocimiento, sino que sea solo uno. La música logra conectar esas dos cosas. ¿Y cuántas horas de música tienen estos niños en relación a otros niños de colegio así que no están bajo este régimen de este En, colegio? no, tienen varias horas, tienen las horas de clases normales y varios niños tienen clases específicas de instrumento con profesores. ¿Mm? Son varios los profesores que trabajamos ahí en el colegio. Y tienen la hora del ensayo de la orquesta que dura, a ver cuánto ensayamos. Bueno, ahora estamos ensayando virtual, porque estamos con modo pandemia, ha sido todo Me una locura. Pero, imagino, me imagino. Te iba a preguntar por eso, mm, que la experiencia de la pandemia, a ver, ¿qué ha significado? ¿Un retroceso o a lo mejor una exploración en nuevas posibilidades no, totalmente en la una manera de enseñar? totalmente una exploración en verdad, porque tuve la suerte de que dos músicos chiquillos de la orquesta, eh,
tenían interfaz de audio, como una tarjeta de sonido externa que se conecta a un computador. Y yo también, pues también tenía interfaz de audio, y con eso pudimos explorar en el tocar por internet. Porque en realidad cuando uno se conecta a una reunión de Zoom o algo así, de Teams o de la que sea, hay un desfase, pues uno está hablando y la otra persona casi un segundo después te está escuchando. Entonces eso hace que la música sea imposible llevar un pulso, es imposible tocar por internet. Claro. Pero nosotros con las interfaces de audio y con un programa que se llama Jamulus, hemos logrado en el fondo como conectarnos a una sala de ensayo virtual. Está cada uno en su casa, estamos tocando como si estuviéramos juntos. Es muy futurista. Qué impresionante, qué bonito sí. eso, ¿eh? Es decir, Sí. tú tienes una deriva muy positiva de lo digital, porque a veces lo digital Claro. aliena, lo digital puede generar adicción, pero aquí la digitalidad al servicio de algo... Fue una herramienta, bueno, y tuvimos que trabajar, porque, bueno, obviamente habían programas que no eran muy inclusivos, muy fáciles de instalar, que piden de repente los CAPTCHA y que son todos visuales, y que hasta ahí llega la persona ciega y no puede avanzar en una instalación. Entonces, ese tipo de cosas, por ejemplo, las fuimos trabajando con un programa que se llama TeamViewer, y eso controla computadores de manera remota. Entonces, yo me metía en el computador de ellos desde acá, y ahí podíamos como ir ajustando las cosas, las configuraciones. Y lo logramos, pues lo logramos. Y actualmente todos los chiquillos de la Orquesta Sonidos de Luz tienen su interfaz de audio, son como 10. Y Oye, estamos juntándonos a ensayar todo en línea. qué maravilla. Oye, Varios bueno, estoy conversando con Cristóbal Roja, el profesor de música del Colegio Santa Lucía de la Cisterna, director de la Orquesta Sonidos de Luz, enfocado en estudiantes ciegos y con baja visión. Oye, y tú estás en los top 10 de los mejores profesores del mundo en este momento. No sé cómo te debes sentir, pero debe ser una emoción muy especial. De hecho, creo que vas a una final. Explícanos, una final en París que se va a escoger Sí, el mejor no, profesor. todavía no, como que se han apresurado todavía con la ¿Ya? determinación. No, pero en verdad la realidad de lo que está pasando es que yo en este momento soy semifinalista. Estoy dentro ¿Ya? de los 50 semifinalistas del Global Teacher Prize. Bueno, pero ya es bastante porque todo a nivel mundial, ¿no? ¿No? Sí, a nivel mundial. Son varias postulaciones. De hecho, acá en Chile se mandaron a todos los finalistas del año pasado de la versión chilena. Se enviaron postulaciones, incluido yo. Oye, dale. Y bueno, perdón, sí, que lo que pasa es que el paso siguiente es que en octubre, en alguna fecha que todavía no está definida, se va a dar los top 10, que ahí serían los 10 finalistas. Y en noviembre hay una ceremonia de premiación en París donde entregarían el primer lugar. Bueno, te vamos a mandar toda la energía aquí desde el jardín con mi chucao, con mi pájaro que me acompaña aquí. Yo tengo mucha fe en él. Estoy seguro que te vamos a mandar muy buena energía desde aquí. Entiendo que también se puede enseñar música con el cuerpo. Me gustaría que me explicaras eso, Cristóbal. De todas maneras, eso es algo que yo encuentro que debería estar incluido, y lo he conversado anteriormente, por ejemplo, con la jefa de carrera de la universidad donde yo estudié, la Universidad Mayor, y en distintas ocasiones lo he conversado con colegas músicos, que no sé si te has fijado que de repente alguien llega y dice, oye, pero es que no tengo recursos. Obviamente no en todos los colegios tienen batería y cosas que uno para poder armar una banda y hacer algo, así como de ese. Uno llega a esos colegios donde no hay ni metalófono ni flauta. Entonces hay una técnica que es la percusión corporal, que yo estuve con un grupo de amigos explorando en Sao Paulo, en un grupo que se llama Música do Círculo, que es como técnicas de hacer ritmos de distintos tipos. Allá nos enseñaron muchos ritmos brasileños, y acá con mis colegas y amigos que fuimos, hemos desarrollado algunos ritmos chilenos, como la tonada, la cueca, como en percusión corporal. Y cuando uno tiene un grupo de alumnos, de por ejemplo 30 alumnos, y le enseña un ritmo, y están los 30 haciendo así, y están los 30 haciendo eso, suena potente, suena una música, y da para poder hacer actividades musicales completamente sin ningún instrumento, con el puro cuerpo. Qué maravilla, qué extraordinario. Esa es una herramienta pedagógica que yo considero que todos los profes de música deberían conocer. Claro, porque uno puede a veces decir, no tengo instrumento, pero sé que tienes tu propio cuerpo como el primero de todos los instrumentos. Y la voz, ¿no? O sea, y de luego la voz. Sumado, si uno suma a todos haciendo un ritmo,
fácil, obviamente, depende del nivel, si están en medio, si están en básica, hay miles de ritmos distintos que se pueden hacer. Pero haciendo un ritmo y incluirle la voz humana con el canto o con un relato o con un rapeo o con lo que uno pueda, el elemento que el alumno tenga. O sea, también hay que ser ingenioso y pedirle a hacer que los alumnos saquen lo que ellos tienen que entregar también. La música, en este caso, en el trabajo que tú haces, es claramente una herramienta de resiliencia. Ese es el concepto acuñado por Boris Cyrulnik, ¿no? Sí. Hay el misterio de por qué algunas personas son resilientes viniendo de una misma situación, muchas veces ya sea de precariedad, y por qué otros no son resilientes, cuáles son los recursos. A ver, hablemos un poquitito, muy brevemente, por los pocos minutos que nos quedan. Está muy entretenido, alargaría el programa, pero corremos el riesgo que después nos despidan de aquí del jardín. No, una broma, pero la música como herramienta de resiliencia, Cristóbal. ¿Cuál es tu experiencia en ese sentido? No, mi experiencia es totalmente que es así. A mí tuve una experiencia considerable que a los 9 años fue que murió mi mamá. Y para mí fue bien complicado, éramos una familia así Unida. bien unida, bien constituida, así bacán, y de repente muere mi mamá y obviamente Qué tremendo. Un terremoto. ¿Qué edad tenías tú, Cristóbal? 9 años. Uf, Sí. qué tremendo. Ya. Y yo ya tenía acercamiento con algunos instrumentos. Yo igual siento que en primera instancia, el año siguiente, o los 2 años siguientes, no tengo mucho recuerdo, como que tampoco ni siquiera toqué, creo. Y ya venía tocando un poco de guitarra desde antes. Y después de eso, tuve como un despertar, yo creo que como a los, no sé, 11 años tal vez, como que me di cuenta. Igual quedé como un poco choqueado, obviamente, a los 9 años. Igual fue complicado y todo. Y ahí siento que después de esta como laguna que tuve, me encontré con la música nuevamente, que ya la venía haciendo desde antes de que falleciera mi mamá. Y nunca me despegué, pues. Fue para mí totalmente lo que me hizo, como, no sé, sobrevivir. Qué hermoso testimonio que estás compartiendo con nosotros, Cristóbal, el poder de la música, el poder sanador de la música, el poder contenedor de la música, el refugio que puede ser la Claro. música. La música toca, yo creo que ciertos bordes del ser, de lo más profundo del ser humano, Sí, pues. que no toca ninguna otra expresión, o sea, llega casi directo, podríamos decir. Eso es algo que una frase que siempre comento, que pues estoy muy convencida de esa frase, pero que en el fondo conecta como lo intelectual como con lo emocional, pues con lo espiritual. Es una herramienta, y por eso yo considero que el sistema educativo debería ponerla en un lugar, bueno, tú lo mencionaste al comienzo del programa, y la música en verdad es holística, es integral, como que uno a través de la música, la teoría de la música es pura matemática, por ejemplo. Claro. Las notas, las frecuencias son pura física. Si uno quisiera como vincular la música con distintas disciplinas para hacer una educación, completa, un programa integral, educacional integral, que más encima la música tiene el plus de que además de tener todo esto como intelectual, que es bien complejo, se pueden llegar a extremos con la música, es bien elevado, intelectualmente hablando. Además de eso, siempre te conecta con lo espiritual, que es lo que carece el sistema educativo principalmente. Absolutamente. Fíjate lo que estás diciendo, la dimensión intelectual, todo lo que es leer la música, el lenguaje musical cercano a las matemáticas, espiritual, emocional y también corporal. Es decir, verdaderamente es, como tú decías, es que es inherente. Casi que debería estar en la base de la educación. Claro. Bueno, por algo, nosotros venimos de una cultura en que decimos en el principio era la palabra, pero en realidad uno deberíamos decir en el principio era el sonido, ¿ah? Sí, como en los antiguos Vedas hindú dicen en el principio es la sílaba Om. Antes que la palabra, la sílaba Om. Probablemente. ¿Ah? Y eso ya podría ser un tipo de música. Yeah. Oye, Cristóbal, y también me imagino que lo que ayuda a reforzar este trabajo con los niños, el trabajo en equipo, tan importante en estos tiempos. Sí. Bueno, ese es un trabajo que yo he ido haciendo también, que en el fondo la idea acá es que los chiquillos, para que puedan ser profesionales, trabajamos bien en equipo y todos tienen que ser lo más autónomos posible. O sea, por ejemplo,
el pianista arme su piano, arme el atril, ponga el piano. Obviamente que puede parecer, o armar una batería. La Javiera, que es la baterista de la banda, arma la batería casi completa ella sola ahora últimamente. Al comienzo no tenía idea. Es difícil armar una batería. Uno puede poner a una persona que ve armar una batería y no va a saber cómo hacerlo. Y la Javi lo hace. Entonces, todo ese trabajo lo hemos ido haciendo, que también yo les digo y les exijo a los chiquillos que en el fondo acá no creo que sean solamente buenos músicos, buenos intérpretes de melodía, armonía, ritmo y todo lo que hacemos como en el escenario y en los ensayos, sino que acá tienen que ser íntegros, por lo mismo que hablábamos del sistema educativo, de todo, como que tienen que ser buenas personas, tienen que ser, saber hacer todo lo que conlleva lo que hacen en el fondo, de ser capaces de dejar todo instalado y pasarle al sonidista, toma, aquí me enchufo yo. ¿Cómo lo haría Perdón. ¿Cómo lo haría un músico profesional? ¿Cómo lo haría un músico profesional? Bueno, hemos dicho siempre que en el programa que nos acompaña la Fundación Irarrázaval, le decimos que la Fundación Irarrázaval celebra sus 100 años celebrando a los profesores de Chile. Bueno, aquí tenemos un motivo de verdadera celebración de un trabajo que incluye rigor, que incluye pasión, vocación, formar una orquesta de niños ciegos, una orquesta llamada Sonidos de Luz, un colegio que tiene la música como centro. De verdad, Cristóbal, te felicito, y además en este momento vamos a estar muy atentos y acompañándote con toda nuestra energía, como te dice, para que logres ese premio merecidísimo. Ha sido muy interesante y muy instructivo para mí conversar contigo, Cristóbal, muy esperanzador escucharte a ti como profesor, compartiendo con todos nosotros tu experiencia con la música. Y creo que voy a colocar de nuevo en mi tocadisco esa maravillosa Minuet in G de Ignacy Jan Penderecki, para recordar a tu preciosa abuela, para que entremos en comunión a través de la música, porque al final la música une la vida, la muerte, los vivos, los muertos, todos se hacen presentes en un mismo momento. Yo creo que piensas lo mismo que yo, ¿no? Totalmente. Muchas gracias, Cristóbal, te mando un gran abrazo. Gracias, y vamos a tocar piano con tu abuela mientras cerramos la verja en nuestro jardín. Nosotros nos encontramos mañana nuevamente aquí, cuando a las 8 de la noche abra yo la verja desde el jardín. Gracias a todos. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Vida Acmara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.